¿Sabías que la filosofía estoica podría revelar el secreto para vivir una vida sexual más satisfactoria y auténtica? Te desafiamos a un viaje intelectual apasionante mientras exploramos cómo los estoicos han influido en nuestra comprensión de la sexualidad. No querrás perderte ni un segundo de esta reveladora travesía. Acompáñanos hasta el final y descubre el poder de la filosofía estoica en tu vida íntima. A pesar de que los historiadores exploran diversas facetas de la experiencia humana, es común que la forma en que abordaron la sexualidad a menudo haya sido insuficientemente investigada. Exploraremos la perspectiva histórica sobre este tema, analizando cómo esta filosofía valoraba el equilibrio emocional, la razón y la autotransformación en relación a la sexualidad. Los estoicos creían que el objetivo supremo de la vida era alcanzar la agonía, un estado de realización y plenitud a través de la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza, que implica control, moderación y equilibrio en nuestras acciones, emociones y deseos. Para ellos, la sexualidad se consideraba una parte intrínseca de la naturaleza humana, una fuerza que podía ser dirigida virtuosamente. Según el filósofo histórico Epicuro, lo que perturba a las personas no son las cosas, sino las opiniones que tienen sobre las cosas. Este énfasis en la interpretación racional de eventos y experiencias en nuestras vidas también se aplicaba a la sexualidad. Resaltaban el control sobre las emociones y los deseos para mantener el equilibrio interno. No se trataba de negar o reprimir los impulsos sexuales, sino de comprender que la forma en que respondemos a esos impulsos moldea nuestro bienestar emocional. El equilibrio entre el deseo y la autodisciplina en un mundo donde los estímulos sensoriales pueden llevarnos fácilmente al exceso era crucial para los estoicos. Cicerón, uno de los estoicos romanos prominentes, afirmó que la regla más valiosa es aquella que nos enseña a limitar nuestros deseos. Los estoicos también abogaban por la práctica de la atención plena y la autorregulación en el contexto de la sexualidad. Esto implicaba reflexionar sobre nuestros impulsos, deseos y elecciones, considerando si se alineaban con nuestros valores y metas de vida en lugar de ser arrastrados por los impulsos, buscaban el autodominio. Para los estoicos, la virtud era la guía en las relaciones sexuales. La virtud sexual implicaba no solo respeto por la pareja, sino también conciencia de la propia dignidad y valores compartidos. Los estoicos creían que las relaciones sexuales debían ser una expresión de cuidado hacia la pareja, comunicación clara y consentimiento, en lugar de una búsqueda ciega del placer. Uno de los principios centrales del estoicismo era la importancia del desapego de las cosas externas para lograr una verdadera libertad emocional. Esto también se aplicaba a la sexualidad. Los estoicos veían el apego excesivo a los placeres físicos como una fuente de perturbación interna y vulnerabilidad. En lugar de buscar la felicidad en las circunstancias externas, promovían la búsqueda de la autosuficiencia emocional. Epicuro nos enseñó, aprende a desear lo que realmente necesitas y despreciar lo que es simplemente placentero. Este enfoque tenía como objetivo liberar a las personas de las expectativas sociales y las demandas constantes de los deseos. Los estoicos creían que de esta manera podríamos alcanzar una paz interior duradera independientemente de las fluctuaciones de la vida. La noción histórica sobre la relación entre el placer y la felicidad también invita a una profunda introspección. Los estoicos reconocían que el placer podía traer alegría momentánea, pero advertían contra la búsqueda desenfrenada de sensaciones y placeres fugaces. En su lugar, enfatizaban la importancia de cultivar una felicidad duradera que proviniera de la virtud y el dominio sobre nuestros deseos. Epicuro nos recuerda, si deseas ser rico, no aumentes tu dinero, sino disminuye tus deseos. Esta sabiduría nos anima a cuestionar nuestras elecciones sexuales, ¿están impulsadas por deseos momentáneos de placer o se alinean con nuestra búsqueda más profunda de significado y autenticidad? La perspectiva histórica sobre la sexualidad como un campo de autotransformación nos desafía a considerar cómo podemos crecer y evolucionar a través de nuestras experiencias íntimas. Mientras enfrentamos los desafíos y alegrías de las relaciones sexuales, tenemos la oportunidad de desarrollar virtudes como la empatía, la comunicación y el respeto mutuo. La sexualidad puede ser un espejo que refleja nuestras fortalezas y debilidades, invitándonos a un viaje de autodescubrimiento. Cicerón escribió, no hay bien que no incluya cierta parte de placer y ningún mal que no incluya cierta parte de dolor. Esta afirmación nos recuerda que nuestras experiencias sexuales pueden contener un espectro de emociones y sentimientos.
El enfoque histórico nos anima a enfrentar estas experiencias de frente, abrazando tanto los momentos de alegría como los desafíos como oportunidades para nuestro crecimiento interno. Esta perspectiva nos inspira a cultivar una actitud de autocompasión, tratándonos con amabilidad y paciencia mientras navegamos por las complejidades de la sexualidad y las relaciones humanas. Los estoicos creían que el equilibrio emocional y la moderación eran fundamentales para una vida satisfactoria y virtuosa. Este mensaje resuena profundamente en la sociedad actual, donde a menudo nos encontramos en extremos y excesos. El equilibrio nos invita a considerar nuestros deseos y elecciones con discernimiento en lugar de seguir ciegamente impulsos momentáneos. Los estoicos nos instan a cuestionar si nuestras acciones se alinean con nuestros valores y metas de vida. El equilibrio nos permite disfrutar de los placeres de la sexualidad sin caer en las trampas de la compulsión o el arrepentimiento. La perspectiva estoica también nos desafía a buscar autenticidad en nuestras relaciones íntimas. Los estoicos creían que la virtud se manifestaba en la sinceridad, la honestidad y el respeto mutuo en lugar de participar en juegos de manipulación o engaño. Nos invitan a cultivar relaciones basadas en la transparencia y la comunicación abierta. Epicteto escribió: si deseas que los demás sean honestos contigo, sé honesto contigo mismo. Esta cita subraya la importancia de comenzar con la sinceridad interna. La búsqueda de relaciones saludables y significativas comienza con la honestidad, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. El poder transformador del autocontrol es uno de los principios fundamentales del estoicismo que encuentra una amplia aplicación en la sexualidad. Los estoicos creían que a través del dominio de las pasiones e impulsos incontrolados, podríamos encontrar un sentido más profundo de paz interior y satisfacción. Esto se aplica especialmente a la sexualidad, donde los deseos pueden llevarnos fácilmente a los excesos y a las acciones impulsivas. Séneca nos recuerda: domina tus pasiones, o te dominarán. Esta declaración nos desafía a reconocer que la búsqueda desenfrenada del placer puede llevarnos a sentirnos vacíos e insatisfechos. El autocontrol nos insta a cuestionar si nuestras acciones sexuales se alinean con nuestros objetivos más amplios de bienestar y autotransformación. Al ejercer el autocontrol, damos forma activamente a nuestra experiencia sexual hacia una vida más equilibrada y significativa. En resumen, la perspectiva histórica sobre la sexualidad nos invita a un profundo viaje de autoexploración, autotransformación y autenticidad a medida que exploramos las reflexiones de los estoicos. Encontramos conocimientos valiosos para cultivar relaciones íntimas saludables, significativas y basadas en la virtud. La filosofía estoica, con su enfoque atemporal, nos recuerda que la sexualidad puede ser un ámbito de autotransformación, conexión genuina y búsqueda de una verdadera felicidad interior. Gracias por ver el video. No olvides darle like, comentar y suscribirte al canal. También dejaré 2 videos aquí que podrías encontrar interesantes. Cuídate y hasta la próxima.